Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Vamos a ver si podemos terminar hoy. Que sí, no podemos pasar otra semana más, porque me gustaría que rindan. ¿Qué dicen ustedes? No, qué palabra fea, ¿no? No, sí, tenemos que hacer un pequeño examen y antes que nos vamos de vacaciones, seguro, ¿sí? Pero tal vez hagamos dos exámenes, ¿sí? Para que no se acumulen varios temas, ¿sí? Seguro. Vamos a plantear tal vez uno para este fin de semana y otro para el próximo, ¿sí? Y ahí ya no nos molesto más. Y si quieren, se van de vacaciones, ¿no? Y nos volvemos a encontrar en febrero, seguro que sí. Los que deseen, ¿sí? Los que puedan, y si no, ven las clases grabadas. No hay ningún tipo de problema en ese caso, que yo ahí de la playa, tal vez en algún lado esté dando las clases. No, ¿qué dicen ustedes? Estaría buenísimo. Pero no lo sé. Si yo recuerdo, a ver, tengo presente que nosotros llegamos hasta aquí. Ustedes me van a decir si van con el seguimiento, que me imagino que es así. Yo digo que dejamos en esta parte los requisitos, ¿no? Requisitos para establecer un programa de seguridad, ¿sí? Y que yo les mencionaba que tenemos varios ítems, ¿sí? Que la mayoría están referidos al empleador, ¿no? Todos los requisitos que tiene el empleador y que debe brindarles a la planta o al área, ¿no? de trabajo, ¿sí? Vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿sí? En este caso, ¿para qué nos sirven a nosotros? Para que, bueno, ustedes tengan noción, ¿no? Y puedan establecer cuál es el alcance que tiene el empleador y que ustedes puedan reclamar en ese caso, ¿no? Todo aquello que no se está cumpliendo o que tal vez se está realizando, pero no de la manera correcta, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar en primer momento una declaración de políticas, que nosotros cuando hablamos de políticas en una empresa, en una organización, decimos todo aquello que en esta área está dispuesta a brindar, ¿sí? Y que si ustedes están por ingresar a trabajar, nos interesa muchísimo las políticas, ¿no? Que nos van a ofrecer, porque a partir de allí nosotros podemos decidir si nos conviene o no. Hoy en día, cuando yo digo si nos conviene o no, habrá que ver, ¿no? Fuentes laborales son muy escasas hoy, ¿no? Entonces muchas veces las políticas las conocemos y las consideramos, pero vamos a analizar otro factor, ¿no? Que es justamente una entrada de dinero, nuestra fuente laboral que es principal. Pero no por eso vamos a considerar y vamos a aceptar lo que venga, como se dice. No, tenemos que establecer que se cumplan medianamente los requisitos, ¿sí? Vamos a ver el primero, fíjense, acá están todos referidos al empleador, ¿no? Que esto se realiza por escrito, ¿sí? Tiene que llevar la firma de ellos, por supuesto, ¿sí? Y él se compromete, fíjense, a asegurar, ¿no? Todas las actividades que están referidas a higiene y seguridad en la planta, ¿sí? Ya sea en la área productiva o en general en todos los ámbitos de una organización. Fíjense acá, es necesario que sean considerados todos los tipos de riesgos, ¿sí? Que nosotros ahora los tenemos que ver, pero yo se los he comentado en su momento, que son aproximadamente 6 tipos de riesgos, ¿sí? Incorporando aquellos que tienen que ver con el medio ambiente, también los vamos a mencionar. Y que van a depender, en este caso, cada tipo de riesgo de acuerdo a la actividad que se realice en ese ámbito de trabajo. Que aquí pueden ir variando, ¿no? Podemos tener, supónganse, en el área de producción, vamos a tener más riesgos tal vez químicos, físicos, ¿no? Ergonómicos, depende, ¿no? Depende de la actividad específica que se realice. Sí es importante y que a nosotros nos interesa muchísimo y trabajamos para esto, ¿no? Que es garantizar la integridad física.
¿Cómo lo hacemos? Todo lo que venimos viendo hasta este momento, ¿no? Basándonos en las dos leyes que estamos viendo y en una resolución que era actualizada, ¿sí? Esto también, proteger las instalaciones. Aquí es necesario, ¿no?, que estén presentes, bueno, ustedes para hacer ese cuidado, y también es necesario que estén presentes todo lo referido a las señalizaciones, ¿sí? Los planes de riesgos, que después los tenemos que ver, y proteger las instalaciones. Hablamos de la necesidad de tener los extintores, ¿no?, que estén en mantenimiento, que las máquinas, las herramientas, todas estén en un periodo de mantenimiento seguro y finalizado, y óptimas para, bueno, realizar cualquier actividad o ser ejecutadas. Esto fíjense que es muy importante, evitar los riesgos a las propiedades de terceros. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué sería en este caso? Normalmente las áreas industriales están alejadas normalmente de la zona urbana, ¿no? Pero tenemos otras fábricas, ¿no? Contingentes, ¿no? Entonces allí también hay que cuidar, en ese caso, esas áreas. Y no nos vamos a olvidar del medio ambiente. Por supuesto que aquí la ley es muy clara, ¿no? Nos menciona cómo nosotros tenemos que preservar el medio ambiente, ¿sí? Hay muchas resoluciones, ¿no? Hoy en día se hace un cuidado mucho más amplio, se concientiza, ¿sí? En cuanto a la utilización de los líquidos, ¿no? De aquellas actividades, ¿no?, que ya sean de tintas, o en el caso de los humos, ¿no?, que utilizan en algunas calderas, ¿no? O tal vez pueden ser en el caso de los óxidos, ¿no? Bueno, sustancias que son totalmente contaminantes. Esto es muy importante, ¿no? Y que ustedes también tienen un gran trabajo, ¿no? Que es asegurar el cumplimiento de las leyes. Nosotros ya las conocimos. Ahora queda a partir después de este cursado, y cuando ustedes estén trabajando ya en esta área, no olvidarlas y marcarlas constantemente, ¿no? En el área que a ustedes les toque trabajar. Falta mucho por conocer, ¿no? Pero ya tienen dos leyes muy importantes. Sí, vamos a tener diferentes reglamentos, ¿no? Que hemos conocido decretos más que todos, ¿no? Hemos conocido dos, el 351 y el 911 hasta ahora. Después aquí sí es muy importante las normas, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo en su momento las normas ISO. Y también aquí es importante que no se olviden ese régimen tal vez de convivencia que es establecido, que no lo marcan ustedes, ¿no? Seguro el área de recursos humanos también va a tener implicancia en su área, ¿sí? Y va a mencionar cómo va a ser la actividad que ustedes van a llevar adelante. O algunas veces consensúan, se hace un trabajo unificado, ¿no? El área de recursos humanos se adapta a la modalidad de trabajo de ustedes, porque pueden tener propuestas bastante importantes, ¿no? Y es una muy buena aceptación. Algunas veces el área de recursos humanos es muy, decimos, celoso, ¿no? Quiere que el área de recursos de seguridad e higiene tenga mucha implicancia, pero es necesario, ¿sí? Actualmente se hace una unificación y se hace un trabajo conjunto, ¿sí? Eso es, está cambiando dentro de todo. Sí, ustedes tienen que considerar todos los procedimientos, ¿no? Que sería, supónganse, cuando llega la mercadería por el área donde tiene que ingresar, cuando ingresa algún personal que es nuevo, ¿sí? El proceso de inducción, cómo se lleva adelante, cómo ustedes van solicitando los mantenimientos en las máquinas, ¿no? Que se consideren los procesos de evacuación, ¿no? Que esto también lo tenemos que ver en su momento, ¿sí? Pero lento, como siempre digo, ¿no? Siempre lento. Y aquí el empleador tiene muchísimo trabajo,
para realizarlo, ¿no? Y muchísima documentación que se va a solicitar que cumpla con todos estos requerimientos que les estoy mencionando. Tenemos muchísimos más, ¿sí? Pero vamos a ir viendo uno a uno. ¿En qué consiste? Yo sé que la semana pasada vimos hasta ahí, ¿sí? Pero yo he decidido, como para que tengamos un inicio y sepamos dónde habíamos dejado, volver a empezar un poquito, ¿sí? Así que esto seguro lo deben recordar. Aquí sí habíamos dejado, estábamos viendo los puntos principales de este programa de seguridad, ¿sí? Siempre marcamos un compromiso por parte del empleador y también vamos a marcar un compromiso por parte de los trabajadores, de los recursos humanos. Desde nuestro rol vamos a trabajar, ¿no? Para que se conceda, se brinde, ¿no? Un trabajo seguro, ¿sí? Ustedes haciendo ese control, ese seguimiento, ¿no? Que se cumplan todas las resoluciones, reglamentos, leyes, ¿no? Que ustedes tienen que conocer. Sí decimos que tiene que ser saludable, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los valores establecidos, que ya los hemos marcado, y que la ley, ¿no?, de seguridad los marca rajatabla, ¿sí? Y aquí no nos olvidemos, cuando hablamos de saludable, no solo tiene que ver con la parte ambiental, sino que tiene que ver con el entorno, el clima, ¿no? El clima laboral que se ve, evitando diferentes conflictos, ¿sí? Que puedan surgir, pero aquí, cuando surge algún conflicto, siempre ustedes deben comunicarse con el área de recursos humanos o al mismo supervisor, ¿sí? Quien es el que hace el control y lleva todas las observaciones, todas las novedades, ¿sí? En esta área, ¿sí? Y ella es la encargada, bueno, de llevar adelante una serie de encuestas, ¿no? Para mantener ese clima que decimos que tiene que ser totalmente favorable, sostenible, ¿sí? Porque aquí, ¿qué puede pasar si no lo preservamos? Surgen los conflictos, ¿sí? Entre pares, o pueden ser en este caso entre ustedes también, ¿no? Trabajador y ustedes, supervisor y ustedes. Bueno, más vale evitar todo tipo de problemas. Esto es muy importante, ¿no? Que ustedes pueden hacer una parte, ¿sí? Decimos prevenir los accidentes. Bien, nosotros podemos hacer el control, hacer el cuidado de todas las áreas, pero también necesitamos el trabajo de otras áreas, ¿no? Que cumplan todo aquello que ustedes solicitan, ¿sí? No es simplemente de ustedes ser culpables de que suceda algún accidente. No, en este caso se hace un trabajo conjunto, ¿sí? Después tenemos esta parte que ya va referida al trabajador en sí, que tratamos de cuidar y preservar su salud, ¿sí? Y cuando él tiene algún accidente, algún incidente, ¿no? Buscamos que él pueda lograr ser reincorporado. Esto es muy importante que ustedes también lo realicen, ¿no? Las recapacitaciones, ¿sí? Cuantas más se realicen, mucho mejor, ¿sí? Es necesario que ustedes mínimo 2 aproximadamente en el mes sería buenísimo realizar. Una, bueno, estaría bien, pero 2 que puedan llevar adelante, no saben cómo una planta o toda la estructura organizativa se mantiene, ¿sí? Y sí buscamos nosotros siempre la reinserción de todo trabajador que ha tenido tal vez un accidente, ¿no? Que ha pasado por sus periodos de tratamiento, ¿no? Y logramos que vuelva. Es un momento favorable, tanto, bueno, para la persona que vuelve y para nosotros también, volver a tener un personal con nosotros. Y sí es importante programas que desde el área de recursos humanos está modificándose, ¿sí? Que decimos que son programas para un tiempo libre. ¿Cómo se trabaja actualmente estas áreas de tiempo libre? Podemos hacerlo de diferentes formas. Una de ellas es brindar en los procesos de descanso, en los break que se llama normalmente,
Las áreas tienen que estar acondicionadas, ¿no? Para que ellos puedan tener un real descanso, ¿sí? Se hace referencia desde en cuanto a los colores, ¿no? Que estén, por supuesto, climatizados, que ellos puedan tener tal vez un sector de tranquilidad durante esos 15, 30 minutos, ¿sí? Esa es una de las maneras. Otra de las maneras que se está implementando bastante es la incorporación de momentos, ¿sí? O jornadas para que ellos puedan tener un tiempo libre, que normalmente son los fines de semana, ¿no? Donde aquí el trabajador puede incluir a su familia, pueden hacer actividades deportivas, ¿sí? Para desestresar, ¿no? Al trabajador. Esto ya hace un tiempo que se está llevando adelante, hasta se realiza jornadas de coaching, ¿sí? Porque se está notando la necesidad de los trabajadores, y ustedes lo deben saber, ¿no? Llega un momento que todo ya es estresante, ¿sí? Entonces, estas jornadas de coaching se está realizando ya en algunas áreas y está dando diferentes beneficios. Está buenísimo, ¿sí? Trabajamos varios aspectos, las emociones especialmente, y llevar a la persona a que su tranquilidad sea, ¿no? Lo más, bueno, lo más tranquila posible, ¿sí? Porque podemos tener problemas tal vez con nuestros pares, con la actividad en sí, ¿no? Tal vez las instalaciones no están en óptimas condiciones, ¿no? Y esto, ¿no? Va en aumento. Entonces se está brindando estas posibilidades de hacer como una especie de descarga total, ¿sí? Algunas empresas lo llevan adelante. Esto lleva tiempo, ¿no? Dinero, porque las áreas tienen que estar previstas, ¿no? Y estas jornadas de coaching son bastante, bueno, costosas, ¿sí? Así que tal vez lo más normal es observar áreas que brindan un lugar de descanso, ¿sí? Donde ellos puedan tal vez tomar un café o un refresco y que pase ese periodo de descanso como lo más normal. Después lo otro que yo les estoy mencionando es tal vez para empresas que tienen, ¿no? Una posición bastante acomodada, ¿sí? O que son muy nuevas y que les interesa muchísimo, ¿no? Toda la parte intangible que decimos nosotros, ¿no? Que es cómo lo ven las personas, ¿sí? Que sería el prestigio en ese caso. Ellos lo cuidan por demás. Después sí, tenemos otro punto, que es la selección y el empleo del personal, que bueno, acá ustedes no tienen tanta implicancia, es propia del área de recursos humanos, ¿no? Pero es importante que lo conozcan. Y tal vez ya, seguro que si ustedes están trabajando, en algún momento les han solicitado. Los exámenes médicos, ¿sí? Que en este caso son los preocupacionales. Sí, aquí se hace un estudio general de todas las áreas del cuerpo, hasta la parte psicológica también, dependiendo del área, ¿sí? Aquí el área de recursos humanos es muy minucioso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirve para prepararnos y tener una visión más o menos del plantel de trabajadores que vamos a tener, ¿sí? Hacer como una visión a futuro, ¿sí? Porque si tenemos un trabajador que ya tiene tal vez algunas conductas que no son tan favorables, puede dar un resultado negativo en el caso de esa selección, ¿sí? Bueno, aquí también va un punto a considerar para todos aquellos que están buscando trabajo, ¿sí? Después tenemos experiencia, que yo digo que para las personas que ya tienen varios años de trabajo, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Pero siempre considero a los jóvenes, ¿no? Que están terminando sus secundarios y están buscando, ¿no? Una fuente laboral, y en ese caso no lo van a tener, ¿sí? Allí necesitan una experiencia mínima de un año y medio, 2 años. En el área nos piden, ¿sí? Bueno, aquí siempre considero yo
que el área de recursos humanos tiene que extender esta aptitud, ¿no? Para personas que recién están o que han terminado el secundario y que están iniciando tal vez estudios universitarios y brindar esa posibilidad, ¿sí? O a los alumnos de los últimos años. Está muy bueno, ¿sí? Sí, decime. ¿Querés decirme algo? ¿O no? No, no, no. Bueno, seguimos entonces. También cuando se realizan estas pruebas, que son, nosotros decimos conocimientos de trabajo, son todas las pruebas que el área de recursos humanos lleva adelante y que se adaptan de acuerdo a la actividad, ¿sí? Al perfil que tenga el trabajador y se van haciendo diferentes pruebas o diferentes test. Son muchísimos, ¿no? Nosotros en el curso de recursos humanos los vemos, son aproximadamente como 15, 16 tipos de test, ¿sí? Adecuados a la función, por supuesto, y también a la actividad. Ve, a ver, ¿quién me quiere decir algo? Ahí Elías seguro me quiere decir algo. ¿No? ¿No? Voy a silenciar a Elías para que no tengamos problemas con la grabación, ¿sí? Después si querés activarlo, Elías, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Para que no me reten, si no me retan después, que escuchan, bueno, ruiditos, ¿sí? Bueno, seguro que en mi caso deben escuchar a mis perritos, pero bueno, no lo puedo. Esa parte no la puedo manejar. Y pues aquí sí vamos a considerar la actitud del trabajador, ¿no? Que nosotros lo vamos a observar también en las pruebas y en los tests, ¿sí? Si la persona participa, ¿no? Tiene su iniciativa o no, que muchas veces lo vemos, es una persona dependiente de la opinión de los demás o participa, ¿no? Quiere ser parte en todo momento, ¿sí? Esto es propio del área de recursos humanos. Sí puede ser en algún momento que puedan solicitar la presencia, ¿no? De algún representante de algún área. En el caso de los departamentos, sí, se solicita, supónganse, de algún administrador de empresa, algún arquitecto, en ese caso sí, es como para tomar una decisión final en ese caso. En nuestro caso, no pasa, pero puede haber una apertura tal vez en un futuro, ¿sí? ¿Por qué no? Que sería buenísimo como para ya ir teniendo un contacto del personal con nuestra área. Estaría muy bueno que se haga esa apertura, pero todavía no se está realizando, ¿sí? Después cuando ya estamos en el proceso de inducción, sí, se lleva adelante. Aquí sí, fíjense, hablamos de un adiestramiento. Qué nombre, ¿no? Pero lo vamos a mencionar mejor con inducción, que estos procesos hace muchos años los llevaban adelante simplemente el área de recursos humanos, ¿sí? Hay dos etapas que yo creo que ya se les he mencionado, una general y una específica, ¿sí? Pero ya hace un tiempo, eh, la última etapa, la específica, es propia de ustedes, del área de seguridad e higiene, ¿sí? Recursos humanos realiza la primera, una pequeña presentación de los trabajadores a los gerentes, a los jefes, y la segunda ya se las dejan para ustedes. Es como que van ganando cada vez más terreno, decimos, buenísimo, ¿no? Tienen más implicancia y son más conocidos. Aquí ustedes pueden hacer, fíjense, charlas, ¿sí? O pueden hacer tal vez algunos escritos. Normalmente son charlas, pero que son muy didácticas, ¿no? Pueden implementar tal vez algún Power, ya queda en la iniciativa de cada uno, ¿sí? Y el fin que tienen es justamente buscar la prevención, ¿no? Es la etapa donde ustedes ya pueden dar a conocer su modalidad de trabajo, ¿sí? Y, por supuesto, marcando cuáles son los riesgos, la función que ustedes van a tener, ¿sí?
como para que los trabajadores vayan teniendo una confianza en ustedes. Decimos sí un adiestramiento operacional, en este caso sí lo podemos mencionar de esa manera, pero ¿para qué? Para que se puedan demostrar las habilidades, ¿no? Y los conocimientos que se tienen en esa área. Ese proceso de inducción, ustedes dan a conocer todo lo necesario para ese proceso. Hasta algunas veces pueden hacer algunos recorridos, ¿no? Por el área de trabajo, solicitar tal vez a aquellos trabajadores que tienen más años una demostración, ¿sí? Está permitido, ¿sí? Mejor, si el trabajador ya va teniendo un contacto con sus compañeros. Aquí sí nos interesa a nosotros esta área, el adiestramiento en nuestra área, ¿no? En higiene y seguridad. ¿Para qué nos sirve? Específicamente es para que el trabajador vaya considerando y vaya tomando conciencia de los tipos de riesgos, ¿no? Que van a tener en el área de trabajo, que van a ser distintos, ¿sí? Y que ustedes de antemano ya los han analizado, seguro que sí, ¿no? Porque han completado esas fichas previas antes de una habilitación, ya tienen totalmente observados aquellos lugares, ¿sí? Evitando que, ¿no? Los accidentes que estuvimos viendo nosotros y hacemos una mirada en cuanto a las posibles enfermedades, ¿no? Que podrían presentarse en algunas áreas de trabajo. No solo las que tengan que ver con la parte física, sino también aquellas que tienen que ver con la parte respiratoria, visual, ¿no? Todo tipo de enfermedad ustedes ya lo pueden considerar de antemano. Sí es importante en este caso que yo les digo, y es muy necesario, que tal vez lo tengan ahora o tal vez en un futuro. Hagan un curso, ¿no? En primeros auxilios, o ustedes conozcan esta área. Es muy, muy necesaria, ¿sí? Para ustedes ayudar en el caso de alguna contingencia, algún accidente, hacer las primeras maniobras, ¿sí? Para, bueno, sentirse ustedes tener una mayor formación y ayudar al trabajador en ese caso, ¿sí? Eso estaría buenísimo. Si pueden, háganlo. Y si no, cuando ustedes van a ingresar, algunas veces se les solicita que tengan un conocimiento y se les hace una pequeña capacitación. Pero si ustedes van a buscar trabajo y ya tienen esta capacitación previa, tienen una mirada tal vez mejor, ¿sí? Sí, nosotros siempre vamos a hacer ese cuidado, esa preservación, ¿no? De las EPP, que decimos, ¿no? Los equipos de protección, diario, cotidiano, dejamos asentados cuáles son los elementos que tal vez no están en óptimas condiciones, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Y cuando ustedes conocen al ingresante, hacen la entrega, ¿no? Tanto de la ropa, como ya sea del calzado, de los guantes, gafas, cascos, bueno, todo lo necesario para que el trabajador pueda realizar sus actividades preservando su salud en ese caso. Sí tenemos que tener conocimiento y vamos a cuidar, ¿no? A la planta, al área, a la empresa, sobre los incendios, ¿sí? Ustedes aquí tienen un control, conocen todas las áreas donde están ubicados los extintores, están por supuesto señalizados las alarmas, ¿no? Que estén en óptimas condiciones, ¿sí? Y que ustedes tienen que hacer ese cuidado todos los días antes de retirarse, ¿sí? Porque esto se deja asentado en las planillas, en los libros, depende cuál sea el medio, ¿no? Escrito que se utilice. Normalmente son fichas que ustedes deben presentar por el horario de trabajo que van teniendo. Vamos a hacer un cuidado también, ¿sí? En cuanto a los riesgos ambientales, ¿sí? Que aquí
vamos a tener muchísimos. Hoy en día se tiene mucha más consideración, ¿no?, en cuanto al medio ambiente. Y bueno, yo cuando digo cuidado del medio ambiente, muchos me cuentan que en algunas provincias hay diferentes falencias, seguro que sí, ¿no? Pero bueno, aquí es otra área también la que debe hacer su trabajo correspondiente. Ante alguna situación, ustedes es necesario que lo hagan saber, ¿sí? O se han observado que no se están cumpliendo, ¿no?, realmente las condiciones ambientales, también, ¿no?, mencionarlo en ese caso siempre a un superior de ustedes. Sí, seguro que vamos a mantener el orden, ¿sí? Aunque ustedes tienen un trabajo relacionado, ¿no? Eh, hacer un control. Ustedes no van a hacer la limpieza ni tampoco van a ordenar, porque para eso están otras áreas que, bueno, realizan esta actividad, pero sí pueden informar sobre aquellas áreas donde tal vez la limpieza no se ha realizado, ¿sí?, donde tal vez el orden que es necesario no se está observando. En ese caso, sí lo pueden hacer. Y luego vamos a hacer un trabajo general cuidando y preservando al trabajador sobre todos los tipos de riesgos, ¿no?, que ya los tenemos que ver en su momento, que aquí tienen algunos, ¿no?, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, ¿no? En algún momento se relacionan varios tipos de riesgos, otros son propios, ¿no?, de una actividad específica, depende, ¿no? Depende el área, ¿no?, de trabajo que ustedes tengan que supervisar y cuidar, ¿sí? Después aquí vamos a ver la supervisación, ¿sí?, que ustedes tienen bastante implicancia en este caso. Fíjense, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? A ver, se deberá recibir cursos especiales, estas son las capacitaciones que seguro ustedes pueden participar, pero que aquí el área de recursos humanos, luego de haber analizado y haber observado falencias o debilidades en los trabajadores, pueden dictar diferentes tipos de cursos o capacitaciones. Nosotros, desde nuestro rol, sí vamos a brindar capacitaciones sobre la prevención de accidentes, ¿sí?, control de incendios, que esto sí lo podemos hacer a través de los simulacros. Esto también es muy bueno, hacerlo por áreas o hacer uno general, ¿sí? Normalmente estos se realizan en horarios que no son de trabajo o que algunas áreas no están en trabajo de producción, ¿sí?, para que todos puedan participar. Aquí fíjense que decimos trabajos que requieran permiso escrito, ¿sí? ¿Cuáles son? Acá cuando yo digo trabajos en caliente, son aquellos que tienen que ver con las soldaduras, ¿sí? Todos aquellos que impliquen, bueno, utilizar materiales que implique un aumento de temperatura. Trabajos en frío tienen que ver cuando hablamos sobre metalurgia, ¿sí?, que muchas empresas lo llevan adelante. Las excavaciones, ¿sí?, espacios confinados, controles de emergencias, emergencias en sí. Todo esto se debe presentar escritos previos, ¿sí? Área de trabajo, herramientas, maquinarias que se utilizan, ¿sí? Y ustedes tienen para controlar si están en mantenimiento o no, ¿sí? Entonces, tienen varias áreas para supervisar. Aquí, fíjense, sí es necesario que ustedes puedan considerar planes de acción. ¿Para qué? Para poder controlar situaciones tal vez que surjan, bueno, de algún momento que sea de emergencia, ¿sí? Y es necesario la realización de los simulacros. Esto es fenomenal porque nos ayuda a hacer un trabajo rápido, seguro, preservamos vidas, ¿sí? Que lo material, como siempre digo, lo podemos volver a tener, ¿sí? Pero las vidas no. Entonces, nos vamos a enfocar en ese caso, sí, en las personas. Sí vamos a cuidar, por supuesto,
las maquinarias dentro de lo posible, pero vamos a la vida en sí, ¿sí? Que es el fin que tienen los simulacros. Después acá tenemos un factor que es muy determinante en algunos casos cuando tenemos trabajadores que están totalmente desmotivados, ¿no? Ya sea porque las áreas de trabajo no están en óptimas condiciones, tal vez los sueldos no son lo suficientes, ¿no? O directamente no hay un apoyo en cuanto a las relaciones laborales, ¿no? Que debe brindar el área de recursos humanos. Puede ser, ¿sí? Y aquí vamos a tener estos momentos, ¿sí? Que desde el rol de ustedes, más de informar sobre lo que podría llegar a suceder, hacer una especie de capacitación y diríamos, informar al trabajador, no tenemos otra motivación, ¿no? O que ellos sientan que están seguros porque ustedes cumplen este rol. Esto es propio del área de recursos humanos, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de hacer que se cumplan las políticas establecidas desde un principio, ¿sí? Y brindar, bueno, algunos beneficios que ellos puedan ir considerando y consiguiendo, ¿sí? Aquí no tenemos mucha implicancia. Sí, cuando decimos en cuanto a ingeniería, acá el empleador tiene mucho que ver, ¿sí? Fíjense en la participación que realiza con los arquitectos, ¿no? Quienes son los que han llevado adelante esas obras, el diseño, ¿no? Las obras, y que ustedes también participan. Cuando se está por iniciar una obra, se tiene que considerar aquellos lugares de riesgo, ¿no? Donde ustedes tienen que conocerlos, donde van a hacer un seguimiento constante, preservando, por supuesto, la vida especialmente y las instalaciones, ¿sí? No nos vamos a olvidar en este caso. Esto es muy importante, las inspecciones. Bueno, a ver, inspecciones. Nosotros acá tenemos dos tipos de inspecciones, ¿no? Las inspecciones que son periódicas, que estas sí son programadas, eso es lo bueno, ¿no? Que ya ha establecido un tiempo, una fecha, un horario en las que se van a realizar, ¿sí? Y es como dejar todo muy acomodado, muy arreglado, ¿no? Porque sabemos lo que puede suceder. Aquí normalmente se hace un control de las plantas y también se solicita documentación, ¿sí? Pero aquí hay momentos previos para dejar todo en regla, que no tendría que ser, ¿no? Tiene que ser diariamente ese trabajo. Después tenemos estas otras, ¿no? Que aquí sí se observan muchísimas falencias, ¿no? Inspecciones sin previo aviso. Aquí, ¿por qué pueden surgir? Hay comentarios, hay alguna denuncia, ¿sí? Y normalmente llegan, ¿no? Desde las ART, puede ser, o de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para observar, ¿no? Así, de sorpresa. Y nosotros tenemos que tener todo en regla. Nos van a solicitar todas las fichas necesarias, ¿no? Y allí puede estar alguna razón, ¿no? Porque las instalaciones no están en óptimas condiciones, por qué ha sucedido determinado accidente, ¿sí? Hasta aquí tienen que cuidarse ustedes. Hacer un trabajo, como siempre digo, prolijo, considerado, no olvidar ningún punto, ¿no? Que esté relacionado con su actividad. Después tenemos sí las evaluaciones, las considero, y ustedes seguro cuando ejerzan van a pensar de la misma manera, ¿sí? Cuando decimos evaluaciones, uy, nos podemos llegar a asustar en este caso. Pero fíjense para qué utilizamos estas evaluaciones. Para analizar las posibles medidas, ¿sí? Que se están llevando tal vez de una manera irregular o tal vez no se están realizando, ¿sí? Acá tenemos varios aspectos a considerar. Fíjense, ambiente de trabajo,
cómo se están realizando los procesos, ¿sí? De elaboración, de selección también pueden ser, los materiales, cómo se reciben, cómo llegan, los equipos están en óptimas condiciones, hay mantenimiento, cada cuánto tiempo se solicita ese mantenimiento. Los productos, ¿a dónde están almacenados? ¿Cómo están almacenados? ¿Están realizándose de la manera favorable o no? Se consideran los horarios de trabajo, ¿no? Las horas extras, los horarios normales, regulares, considerando las 8 horas normales, las insalubres que son 6 horas. Número de trabajadores, recuerden ustedes que habíamos hablado de la necesidad de ventilación, la necesidad de las máquinas, ¿no? Por eso se considera el número de trabajadores que está presente y también se analiza cuando tenemos faltantes, cuando tenemos trabajadores que tal vez están de licencia o tal vez tenemos trabajadores que están en un periodo de rotación, ¿sí? Que también puede ser. Cuando se hacen las evaluaciones, se está analizando posibles ascensos, ¿sí? Y puede hacerse esas rotaciones para analizar si la persona está en condiciones de lograr esa posibilidad de un ascenso. Aquí sí es necesario, ¿no? Hacer medidas correctivas. Normalmente cuando uno evalúa, toma en conciencia todo aquello que estamos haciendo tal vez mal, como dije, ¿no? Pueden ser algunas que son las más comunes, que son los ruidos, ¿sí? Aquellas áreas que no están totalmente separadas, ¿sí? Después pueden ser las vibraciones también, el calor, o zonas que tal vez no están aisladas, también por frío, no hay una muy buena ventilación, ¿no? Tal vez se está haciendo un trabajo con radiaciones y no se está haciendo de manera correcta. La iluminación, ¿sí? Necesaria para cada área. Y bueno, acá tienen que ver con la ergonomía, ¿no? Las posturas, ¿no? Correctas, cuidando y preservando la salud, en este caso física, postural de los trabajadores. Después acá sí, fíjense que tenemos, decimos interrelaciones médicas ocupacionales. ¿Qué sería en este caso? Que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Todos los procesos, las operaciones, ¿sí? Que se van a realizar en cada una de las instalaciones que ustedes tienen participación. Yo acá les he colocado algunas, ¿no? Que pueden ser participar en los controles, en los almacenamientos, en el uso, ¿no? En el uso de cada uno de los medios de transporte, cómo lo realizan, cómo llegan a esos lugares. Si las sustancias, si se trabajan, ¿no? Con sustancias tóxicas, cómo se hace ese tratamiento. Y aquellas que son, bueno, peligrosas, que hay una diferencia bastante marcada entre aquellas que son tóxicas y aquellas que son peligrosas. Después las vamos a ver también entre una y otra la diferencia que consiste. Y sí es muy necesario, fíjense acá, recomendar los equipos, ¿no? Y ropa de protección personal. ¿Listo? Capaz que ustedes ya de antemano ya lo saben, ¿no? Los equipos, todos aquellos que tengan que ver con el cuidado de todas las partes del cuerpo, ¿sí? Y la ropa que es necesaria para cada actividad. Mamelucos, pantalones, depende si es el área de producción, pantalones, los calzados correctos, ¿no? Si es necesario tal vez los chalecos, ¿no? Refractarios o no, depende, ¿no? Del área de trabajo o de la actividad que se realiza en ese caso. Y después tenemos también para considerar las reglas, las normas, ¿no? Los procedimientos que ustedes cuando inician su trabajo seguro que los van a mencionar a todos, ¿sí? Es lo correcto. En el proceso de inducción, ¿sí? Allí es el momento propicio para que ustedes puedan comentarlo. Y si no,
cuando realizan las capacitaciones seguro. Fíjense acá, los trabajadores que trabajen en procesos que impliquen riesgos deberán contar con información escrita. Esto ustedes pueden, ¿no?, repartir, considerar en las capacitaciones, ¿sí? Fíjense que tiene que ser muy claro, que se comprenda y que se conozca la manera clara para llevar adelante cada uno de los procesos. Cuando yo digo esto, muchas veces me dicen, pero ¿cómo? Si se solicita al trabajador que tenga experiencia en el área y se va a considerar toda esta información por escrito, sí, sí, se hace, ¿no? Y significa una prueba más para ustedes. Así que no hay por qué considerar como que está de más. Aquí sí hay otro punto, ¿no?, que es a favor en cuanto a la asistencia médica, al cuidado, ¿no?, del trabajador en su actividad cotidiana y que es necesario, como siempre les digo, conocer sobre primeros auxilios, ¿sí? Esto si tienen posibilidades, hagan, ¿no? O capacítense, hoy en día hay muchísimos medios, ¿no?, para conocer sobre esta área. Sí es necesario, ¿no?, que los trabajadores realicen su control periódico médico, pero acá lo realiza el área de recursos humanos. Todos los años se hace una actualización, ¿no?, en cuanto a los estudios, ¿sí?, para conocer cómo va cambiando la salud de los trabajadores. Análisis, ¿no?, ya sean de sangre, de orina, radiografías, resonancias, las partes psicológicas. Bueno, se hace una renovación total, ¿no?, para que ellos puedan cargarlos en los legajos, ¿no?, que, bueno, que el área de recursos humanos tiene, ¿sí? Tiene 3 tipos de legajo: uno de candidatos, uno permanente y uno transitorio, ¿sí? Entonces, estos tienen que ir actualizándose. Después tenemos acá las asignaciones de responsabilidades, ¿no? Bueno, acá no hace ni falta muchas veces, ¿no? Porque cuando un trabajador ingresa, ya conoce las actividades que implican el puesto de trabajo, ¿no? Nosotros, cuando vemos en recursos humanos, hacemos una división entre puesto y análisis de puestos, ¿no? Que supónganse, se está buscando un contador, por decirles, ¿no?, que sería el puesto de trabajo, ¿no? Pero el área de recursos humanos también tiene otras opciones, ¿sí? Puede buscar tal vez un asistente, puede buscar tal vez un licenciado en administración, un técnico en economía o en administración. Se consideran, ¿no?, si son factibles los conocimientos, y esto tiene que ver, ¿no?, con el análisis de puestos. O sea que las responsabilidades van a ser similares porque los perfiles son también parecidos, ¿sí? Bueno, pero eso, les conté algo más de recursos humanos, ¿no?, que es necesario en algunos momentos conocerlos. Y acá también vamos a considerar que los trabajadores conozcan los riesgos, ¿sí? Pero ustedes se los nombran infinidades de veces, ¿sí? Y que ellos no tomen a mal, ¿no?, todos los controles, los seguimientos que ustedes van a realizar, ¿sí? Es una obligación más y tienen que estar fichados, tienen que presentarse las observaciones. Es el trabajo que realiza un auxiliar en seguridad e higiene, un técnico, un licenciado, es exactamente lo mismo, ¿sí? Realizan la misma función. Después acá tenemos para ver otro aspecto más, ¿sí?, que tiene que ver con cómo ustedes van a llevar adelante este plan de programa de seguridad, la ejecución de un programa de seguridad, ¿sí? Aquí fíjense, tenemos la persona que nos ayuda en este caso, que es el supervisor, quien va a ser el encargado de transmitir, ¿no?, todos los objetivos. Nosotros para esto ya lo hemos confeccionado, ya hemos marcado cuáles son los puntos, ¿no?, a favor, se han considerado
con nuestros directivos, ¿sí? Y acá el supervisor tiene estas facultades de poder mencionar. Miren, acá tenemos cuándo se produce el éxito de un programa de seguridad. Hay algunos puntos a considerar. Aquí, cuando ustedes puedan observar una reducción, ¿no?, de los riesgos laborales. Aquí el trabajo que ustedes están realizando está muy bien llevado adelante. Cuando hay una disminución de los costos, ¿sí?, de las actividades, cuando el trabajo se hace y no necesita, ¿no?, o rehacerlo, ¿no?, por tal vez algún error, ¿no?, o sucedió algún acontecimiento que dio lugar a rehacer esa producción. Bueno, acá ni hablar. Cuando aumentan las ganancias, cuando se produce más tal vez de lo esperado. Bueno, acá es la ganancia para los dueños en ese caso. Acá seguro que hubo muchas horas extras en ese caso. Y se ven no visibles en el aumento de las ganancias. Esto también, ¿no? En el control de las observaciones, las causas, ¿no?, de pérdidas de tiempo relacionadas con la interrupción del trabajo. ¿Por qué se llevaron adelante estas interrupciones de trabajo? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Sí? Se hace esas observaciones y cuando hay una disminución, el programa tiene éxito. Aumento, ¿no?, de tiempo para producir, ¿sí? Bueno, acá porque las actividades se han desarrollado de manera rápida, de manera consecutiva, ¿no? Y da lugar a producir más de lo esperado. Evitar la repetición de accidentes. Bueno, acá están ustedes, ¿no? El control, el seguimiento, el acompañamiento, ¿no? Es visible. La reducción de los costos en lesiones por parte de los trabajadores, los incendios, ¿sí? Hay un trabajo controlado en ese caso. Y los daños, ¿no? Por supuesto que se dan de acuerdo a las circunstancias de incendios, de inundaciones, ¿no?, de sismos, ¿no?, que también tiene una implicancia en nuestro trabajo. Y esto ya también tiene que ver, pero es propio del área de recursos humanos, ¿no? Crear un ambiente que sea sostenible, favorable, ¿sí? Ustedes, cualquier circunstancia irregular, deben hacérselo saber, ¿sí? Para cuidar ese ambiente laboral. Y así tiene que ser, ¿no? Es un área de trabajo, no un área de discusión en ese caso. Aquí van a ver los tipos de costos, ¿sí?, que tienen que ver con los accidentes. Vamos a quedar tal vez un ratito, ¿sí?, unos 5 minutitos, ¿sí? Pero estamos a tiempo, así lo terminamos. Fíjense acá, vamos a clasificarlos tal vez en costos que son directos y costos que son indirectos. Uy, me dirían ustedes, estás hablando un poco de administración, ¿verdad? Pero es importante que nosotros también tengamos un conocimiento. Fíjense cuáles son. Los costos directos van a incluir los gastos en seguro contra accidentes, que esto sí o sí las empresas los deben brindar, ¿no? Y también tienen los gastos médicos, las compensaciones por estos accidentes. Acá hablamos de compensaciones económicas. ¿Se acuerdan que yo dije que el trabajador nunca está desprotegido? Bueno, es un costo, en este caso directo. La rehabilitación, ¿no?, de los trabajadores también, ¿no?, tiene que ser realizado y ser asegurado por parte de la empresa. Aquí tienen, fíjense, algunos ejemplos. Pérdidas no sufridas por personas en su integridad, ¿no? Los cuidados que son necesarios. Cuando se llevan adelante las indemnizaciones, ¿sí?, que ese trabajador tal vez ha tenido varios llamados de atención, o puede ser una reestructuración, que normalmente es esa palabra cuando se va a dejar al personal sin trabajo. La planta está en periodo de reestructuración. Es muy elegante el término, pero el fin es exactamente lo mismo.
despedir el personal, ¿sí? Esa es la reestructuración muchas veces que se menciona. Pérdida de capital, ¿no? ¿Por qué se da, en este caso, en la destrucción tal vez de las instalaciones de algún área de trabajo? Pérdida de productos, ¿sí? Daños en los bienes ajenos, ¿no? Que pueden ser reparaciones cuando se llevan adelante las emergencias, en ese caso sí los consideramos. Y los costos que tienen que ver para poder mantener un elemento fundamental en un área de trabajo que son los extintores, ¿no? Para evitar o sofocar esos incendios. Pues tenemos los indirectos, fíjense, que estos normalmente tienen que ver, ¿no? Con las pérdidas en relación con la producción, ¿sí? Aquí sí vamos a considerar el tiempo, ¿no? En cuanto al trabajo que llevan adelante los trabajadores o los obreros, si se les puede mencionar de esa manera también. Normalmente decimos recursos humanos. Tal vez es la palabra correcta en ese caso. Cuando se nota un trabajo que es menor, si hay menor rendimiento en ese caso, ¿sí? O cuando tenemos trabajadores que han sido lesionados o que realizando alguna actividad se han lesionado. Después tenemos acá estos gastos extras, ¿no? Que son necesarios considerarlos en alguna actividad que no se ha realizado a su tiempo y que dieron lugar tal vez a accidentes, cuando no se llevó adelante un mantenimiento a tiempo correcto, cuando se ha solicitado. Y acá sí vamos a considerar una menor producción, debido a que al menor rendimiento que está brindando un trabajador que es nuevo, ¿sí? Aquí, ¿qué significa? Que es necesario una capacitación, ¿sí? Ustedes acá pueden mencionar nada más. El supervisor es el encargado de comunicar esta situación al área de recursos humanos, ¿sí? Nosotros aquí podemos observar, mencionar, nada más, ¿sí? Sí hacer tal vez llamados de atención, pero en cuanto al no uso de los equipos de protección, a las actividades que no las están realizando como ustedes las han planteado, en ese caso sí. Y después no podemos dejar de mencionar los costos de seguridad, ¿sí? Que también tienen que ver con nosotros en ese caso. Fíjense cuáles son. Acá vamos a tener todos aquellos que están relacionados con los equipos, con las instalaciones, los equipos contra incendio, los extintores sería en este caso, los sistemas de señalización o los diferentes tipos de señalizaciones que tenemos, que son 4. Y después los vamos a ver uno a uno. Los sistemas de alarmas que estén en mantenimiento, ¿sí? Los equipos de protección individual, los EPP, y después tenemos los colectivos. Y acá tienen también los costos fijos que están relacionados con seguridad, ¿sí? ¿Cuáles serían? Todos aquellos que tienen que ver con el personal que trabaja en una planta, ¿sí? Las inspecciones que se llevan adelante, el mantenimiento, ¿no? Cuántas veces o en cuántas áreas es necesario que se realice ese mantenimiento de los equipos, ¿no? De los extintores que estén en fecha, en vigencia, ¿sí? Y también vamos a considerar en este caso aquellos viajes de trabajo, no viajes de placer, no. Acá son viajes de trabajo que se consideran los viáticos, ¿sí? Para las personas que va a hacer su trabajo en otra área, ¿sí? Y sí, es muy bueno que hay aportes para los cursos que ustedes pueden dictar, ¿sí? Vendría a ser todo el material, ¿sí? Que ustedes puedan solicitar para llevar adelante estos cursos, estas capacitaciones, ¿sí? Hay un punto a favor en ese caso, ¿sí? Pueden hacerlo interno o tal vez pueden hacerlo externo,
¿sí? Eso decide el área de recursos humanos, el lugar y la cantidad de personas que van a participar, ¿sí? Ahí vimos y terminamos, me doy por satisfecha, ¿no? Que no llevó mucho tiempo, como 3 clases, creo, 2 clases, poder terminar accidentes, ¿no? Es extenso, ¿sí? Pero lo pudimos terminar. ¿Qué significa cuando terminamos algo? ¿Que va a haber algún examen? Seguro que sí, ¿sí? A ver, yo voy a entrar al campus y veamos en qué situación está y los dejo tranquilos, ¿sí? Pero es mi obligación ver si estamos en condiciones de rendir el fin de semana o esperamos para el próximo. Como ya nos quedan poquitas clases, tal vez podemos unificar, si quieren, en el último hacemos una unificación de varios temas, que no estaría mal. A ver, ahí ingresamos. Esperen. Si tienen alguna consulta, me dicen. Mientras yo voy ingresando al campus. Esperen un ratito. A ver, ¿dónde están ustedes? Ustedes son de Profe, septiembre. pronosticando todo esto, lo que acaba de dar algo complejo, ¿usted en la siguiente clase daría el examen o daría algo más por ¿Qué decimos? concluir? ¿Esperamos? ¿Vos querés que No, no, obviamente vamos a no, hacer no les eso? pido los, ya sería dependiendo de todos los compañeros. Digo, que analicen este tema, ustedes tenían el material de estudio, ¿no? Por eso estaba habilitado, que se los dejé y hace un rato, hace un tiempo, pero bueno, podemos esperar, no hay ningún problema. Porque, a ver, espera, ustedes han rendido, en noviembre tuvieron un examen, podemos esperar, no hay ningún problema. Es módulo 3, no lo hemos terminado, nos falta ver riesgos, que los vamos a ver la próxima semana, y luego nos queda ver enfermedades, que está dentro del mismo módulo, y recién terminaría ahí. Así que tienen mucha suerte, podemos esperar. Si quieren, esperamos un fin de semana más, ¿sí? Que puedan ustedes leer este material, y la próxima no se salva. La próxima sí, tenemos que hacer un cuestionario, ¿sí? ¿Les parece? ¿Hagamos así o no? Yo digo para que no se junte demasiados temas, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Profe, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Decime. Bien, bien, profe, estaba escuchando lo que estaba hablando acá mi compañero, y no, si podremos esperar una semana, porque nosotros tenemos este fin de semana mucho trabajo. No sé si se puede, la posibilidad, obviamente, hablando mal y pronto, la que corta el que sea usted, pero si se puede la semana que viene, ya nos dice durante la semana, si quiere, o la próxima clase. Dale. Bueno, no hay problema, no hay problema. Como les digo, nos quedan a nosotros 3 clases de este año, digamos, y podemos unificar. No había ningún problema. Esperamos un jueves más. Y la próxima yo les cuento riesgos y nos va a quedar justo. Riesgos, enfermedades y casi que nos vamos de vacaciones, che. Yo digo que sí. Y ahí vamos a tener que dejar. Y de ahí volvemos en febrero y continuamos. ¿Me parece? Bueno, profe, muchísimas Sí. gracias. Bueno, ahí están. Consultas de lo visto. ¿Eh? Algo que se ha quedado ahí pendiente. ¿Eh? Creo que hasta les conté en algunos aspectos de recursos humanos, ¿no? Como para que tengan también bueno, una noción, o tal vez lo conocían, no lo sé. ¿No? 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 ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces me voy. Me voy porque debo seguir en un ratito, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, el próximo sábado, no este, el próximo hacemos el cuestionario. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, los veo. Que tengan, bueno, que trabajen mucho, porque dice que tienen mucho trabajo ustedes. Bueno, nos Hasta vemos. luego, profe, que Estén muy tengan lindo bien. fin de semana. Nos vemos. Chao, chao, Igualmente, chao. Hasta luego, nos profe, que tenga una excelente jornada. vemos. Nos vemos.
Estén muy bien. Nos vemos.